Señores, en esta parte del programa, como es costumbre, vamos a comenzar con los invitados que por aquí desfilan diariamente. Ya habíamos anunciado que va a estar con nosotros Homero González, candidato a diputado del Partido Reformista y aliado. Ustedes saben que es uno de los dirigentes políticos que por años ha abogado y la necesidad de que los colegios sean regulados, a pesar de que hay una ley del Ministerio de Educación que así lo regula, pero lamentablemente no se ejecuta. Vamos a conversar con Homero sobre este tema y sobre la actualidad política. Buenas noches, Homero, bienvenido a tu espacio Cerrando la Noche. Buenas noches, Giovanni, Junior, por igual, Luis y a todo aquel televidente que todas las noches les acompaña a ustedes. Para mí es un honor nuevamente estar compartiendo con ustedes. Homero, el tema es obligado. Los colegios, en un momento como este, un estado de excepción, donde las clases se paralizó a partir de abril, muchos padres han tenido que pagar los colegios de forma religiosa, otros que pagaron el año por adelantado. Acuérdate que aquí hay colegios que se paga por adelantado el año, exigen algún tipo de devolución, compensación ante esto, y vemos que las universidades están cobrando pues investiduras carísimas online, cobrando la matriculación del semestre, cuando las instituciones académicas están trabajando a un 30% de su capacidad, es porque está trabajando online y están cobrando como si todo estuviera funcionando igual. ¿Cuál es la opinión tuya sobre este tema, Moro? Mira, la gran verdad, y no con intención de asustar, el tema de los colegios privados, los padres y todo este círculo vicioso es mucho más grave de lo que muchas personas piensan. Vámonos entonces ahora a lo que es el tema actual. Ya los colegios, todos tuvieron que cerrar por el tema de la emergencia nacional. Cerrando sus colegios, ¿verdad? Sus locales, sus gastos operacionales por igual se fueron al suelo. Ellos paralelamente, muchos se acogieron a fase, pasándole al Estado la responsabilidad del pago de su nómina, pero por igual, su matrícula de clientes, que son los alumnos, siguen siendo la misma. Ellos simplemente en este momento de emergencia nacional supieron duplicar y triplicar sus beneficios. Y eso, en lo personal, raya en el abuso. El otro tema es, por igual, el aumento de las tarifas. Y bien lo decimos porque es parte de nuestro discurso. Hacer cumplir las leyes que ya existen. Y está la ley 8600, que es la que faculta al Ministerio de Educación a ser el ente que autorice o no el aumento de las tarifas. Pero paralelamente, el ministerio tenía que realizar una clasificación de los colegios para colocarle sus topes. Lamentablemente, el Ministerio de Educación, con una ley promulgada hace ya 20 años, y durante 20 años no ha dispuesto ni del personal ni de los recursos para la clasificación de los colegios privados, a pesar de que en los últimos 8 años han estado manejando el 4% para educación. Y ya que te menciono el 4% para la educación, viene la parte peor. O sea, el tope, ¿verdad? La circunscripción número 1 es la circunscripción que más aporta al fisco por ser parte de la metrópolis. Y ese fisco por igual aumenta y se tributa para el 4% de la educación. Pero es justamente la circunscripción número 1 la que menos escuelas públicas tiene. Y los padres se ven forzados entonces a tener que colocar sus hijos en colegios privados para toparse con la triste realidad del aumento de las tarifas año tras año. Qué bueno que tú mencionaste ese tema, Homero, de la falta de escuelas en el Distrito Nacional, que es donde se acumula la gran cantidad de población Claro. y de vivienda, pero sin embargo no tienen la cantidad de escuelas. El día pasado hablamos aquí en este programa de algo que está sucediendo en los Jardines del Norte, cerca de Intet, donde demolieron la escuela que estaba allí para hacer una mucho más grande, más moderna, con más capacidad. Y ojalá sea la intención del Ministerio de Educación de ir buscando espacios o escuelas que ya pues han copado la capacidad
y que puedan adquirir terrenos aledaños para erigir edificaciones mucho más modernas y con más capacidad para hacer frente a esta demanda que desborda año tras año la capacidad del Ministerio de Educación. Yo creo que puede ser una salida muy factible porque en verdad inmediatamente sepamos asumir el próximo 16 de agosto como diputado, pues vamos a ser presentes de manera continua en el Ministerio de Educación. Hay dos sitios que en lo personal me gustaría visitar y sí lo voy a hacer. Pasada bien supimos decir en unas declaraciones hace ya 2 semanas que nuestra primera visita después de hacer toma de posesión el domingo 16 de agosto, nuestra primera visita el próximo lunes al día siguiente va a ser al edificio de la Cámara de Cuentas. Y posteriormente vamos a estar visitando el Ministerio de Educación. Homero, yo sé que tú tienes alta preocupación por muchos temas nacionales, pero ha hecho mucho énfasis en el tema educación y sobre todo haciendo un esfuerzo encomiable de cara a que se cumpla con la ley de educación en todos sus aspectos, pero también el aspecto de la regulación tarifaria de los colegios privados. Sin embargo, eso no ha sido posible. Y yo quiero preguntarte si tú crees que pudiera, dada la situación especial que vive el país, dado que durante los últimos 3 meses, hay que decirlo así, los estudiantes de los centros públicos y privados no fueron a las escuelas, aunque algunos recibieron enseñanza, pero sí mantuvieron la obligación de pago porque no ha habido una sola resolución que lo exonere del pago. Si es posible que desde el ministerio se pudiera plantear alguna iniciativa de cara a flexibilizar en este momento el tema de los costos de inscripción o reinscripción, que esa es otra cosa, que estando en el mismo colegio todos los años hay que pagar la matriculación. Lo propio ocurre en las universidades, porque estamos ahora en la educación obligatoria, que es básica hasta terminar prácticamente la secundaria. ¿Pudiera el ministerio intervenir en esto, en esta situación concreta? Mira, a mí en lo personal no me gusta formularme sueños. Eso no va con mi persona. Yo creo que ya que lamentablemente el palo está dado, el palo está dado. No tan solo los políticos saben rebuscar en río de aguas revueltas, ¿verdad? Y para mí la decepción que tengo con el tema de los colegios privados es muy grande. Ya de por sí no le llamo colegios privados, le llamo sector empresarial dedicado a la educación, porque han pasado a ser empresas. Sí, el tema, Homero, que hablaste ahorita, escúchame Luis, el tema que hablaste ahorita de tu segunda visita después ya de recibir la investidura como diputado sería la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué tú irías a la Cámara de Cuentas? ¿Cuál es la espinita? ¿Cuál es la debilidad que tú ves en la Cámara de Cuentas para tú apersonarte allá y exigirle algún tipo de situación que en realidad desconozco? Yo no creo que debilidad, yo lo cambiaría por irresponsabilidad. Existe la ley de declaración jurada de bienes, ¿verdad? Y explica muy bien que todo nuevo funcionario tiene de manera obligatoria hasta 30 días después de haber asumido el puesto de hacer su declaración jurada. Y todo aquel funcionario saliente de manera obligatoria por igual tiene hasta 30 días para hacer o Te escuchamos, Homero. depositar su declaración de bienes. Asumieron el pasado 24 de abril. El 24 de abril cumplió el pasado domingo. O sea, al lunes 25 tenía la ciudadanía que tener algún tipo de información del porcentaje de los nuevos agentes municipales que no ofrecieron su declaración jurada. A mí poco me importan los que lleguen. Más me llama la atención lo que
sí manejaron fondos públicos durante 4 años. Y es ahí donde vamos a ir y volvemos. ¿Para qué crear leyes nuevas cuando el organismo, el órgano encargado de fiscalizar y hacer cumplir esta ley no funciona? ¿Cuál es el régimen de consecuencias del incumplimiento? El mismo tema con el tema de los colegios. Igual tema con el tema de los feminicidios. Veo muchas personas hablando que van a proponer, pero está la ley de las casas albergue, que manda a instalar casas en todo el territorio nacional y simplemente existen 3. O sea, hay un sinnúmero. La gente no se imagina lo que es mirar hacia atrás y comenzar a desempolvar y a evidenciar las grandes faltas que a diario se cometen en nuestra República Dominicana. Homero, escúchame Luis, sé que tengo una pregunta, pero tenemos que ir a unos compromisos comerciales. Conversamos con un Homero González, dirigente del Partido Reformista, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, encabezada en la boleta del Partido Reformista y otros partidos aliados. Vamos a la pausa y volvemos en breve con Homero González. Amigos televidentes, seguimos conversando con el candidato a diputado por la circunscripción número 1, don Homero González. Homero, tú eres un hombre preocupado por la educación dominicana y nos has dicho que quieres ir al Congreso a legislar y a fiscalizar para que haya una mejoría en la educación. Y hace un rato hablábamos de un dolor de cabeza para los padres, que es el pago de la reinscripción en los colegios privados. Pero hay otro también importante, son los libros de textos, que todos los años vemos que los padres tienen que volver a cambiar los libros de textos y comprar útiles. Desde tu posición como diputado del Congreso, después del 16 de agosto, ¿cuáles medidas tú vas a impulsar? Mira, son tantas las problemáticas en todos los temas y es tal cual tú explicas. O sea, la preocupación de los padres no reposa únicamente en el aumento de las tarifas. Está el tema de las inscripciones. Está por igual que cuando se inicia un año escolar, le cobran a los padres el primer mes, mas sin embargo comienzan la última semana. El último mes del año escolar le cobran a los padres el mes completo, mas sin embargo dan clase la primera semana. A esto le sumamos el tema de los uniformes, a esto le sumamos el tema de los libros. Pues bueno, lo que yo sí sé es que por larga que sea la escalera, todo se sube escalón por escalón. Y vamos a ir tratando tema por tema, porque sabrá Dios las dificultades que podamos encontrar, ¿verdad? Pero lo que sí, y en lo que sí estamos claros es que vamos a subir la escalera. Y esa gran problemática que nuestros padres no tenían décadas atrás, pues se los vamos a quitar a los padres de hoy día para que no siga esto promoviéndose ya para un mañana. Homero, sí, adelante Luis, adelante. Bueno, en el ámbito político, Homero, el día de mañana habrá debates en la Cámara de Diputados por la aprobación o no de la autorización al estado de extensión. ¿Cuál es la posición de Homero González? Bueno, realmente yo no he visto al Estado fuera de tomar medidas económicas acertadas en la parte operacional, más he sentido a Gonzalo Castillo, a Luis Abinader y a Leonel Fernández. Aparentemente el gobierno ha reposado o le ha traspasado la fortaleza operacional a su candidato para que sepa sacar músculos políticos. Son más las actividades de saneamiento, de defensa y concientización que yo he visto por parte de los candidatos ya que por el propio Estado. Y eso para mí es una competencia desleal. Entonces, ¿no debe aprobarse el nuevo estado de emergencia, la prórroga? La prórroga yo no la comparto, porque, vuelvo y digo,
fuera de las medidas financieras que ha tomado el Estado, no ha hecho otra cosa. O sea, y es justamente que no ha hecho otra cosa. Entonces, si no ha sabido materializar en estos últimos meses lo que es una verdadera actuación operativa para el control de esta pandemia, pues bueno, 25 días más, 25 días menos, no le va a quitar ni le va a poner. Bueno, pero yo creo que, Homero, aquí hay un tema que lamentablemente desde el principio se politizó. Políticamente, la ampliación es una actuación políticamente correcta. Políticamente correcta. Sin embargo, yo creo que esto hay que verlo no solo desde el punto de vista político partidario. A mí me gustaría, yo reitero, yo no he escuchado la opinión de los especialistas, médicos, de Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, Partido Revolucionario Moderno, los asesores, para mencionarlo, de Guillermo Moreno, Alianza País, los asesores del PDI, que dicen si ya el país, la pandemia, está plana, si ya sobrepasó la ruta crítica, la famosa curva. Porque yo creo que la discusión es mucho más técnica que política. Lamentablemente, reitero, Homero, este tema se ha politizado desde el primer día. Y entonces, digo, la sociedad dominicana va a quedar como queda el jamón y el queso en el sándwich, en el medio, entre los intereses partidarios. Sin embargo, una pandemia que parece que todavía está presente, aunque la letalidad va bajando, y eso es importante. Mira, se ha politizado tanto el tema de la pandemia, y vuelvo y me recojo y me voy a mi circunscripción, cuando hoy día me ha llamado la preocupación de que los candidatos a puestos legislativos, su único modus operandi en esto es simplemente realizando actividades de fumigación y entrega de alimentos. Pero esto va a acabar en algún momento. ¿Dónde quedan las propuestas? ¿Con qué la ciudadanía va a contar después de que pasemos este proceso de pandemia? Yo abrazo el acto humanitario. Yo abrazo el gesto de que muchos quieran salir a los barrios y entregar. Pero nos han dejado a un lado las propuestas. Yo quisiera saber cuáles son las propuestas que ellos están exhibiendo para ver cómo se las puedo complementar, para ver cómo se las abrazo por igual y ver cómo se puede realizar un trabajo en equipo. Pero nada de eso estoy viendo. Y eso para mí sí es preocupante. Justamente la semana pasada hubo un dirigente de mi partido que me dijo que por qué yo no me acercaba más a mi figura presidencial de mi partido, al doctor Fernández. Y yo le respondí que yo no debo tener cercanía con ningún candidato presidencial, porque llámese como se llame el ciudadano, que a partir del 16 de agosto sea el presidente de la República Dominicana, es a ese funcionario que yo voy a fiscalizar como legislador. Van a ser a sus ministros a los cuales le voy a fiscalizar. Va a ser su presupuesto al cual le voy a fiscalizar. Y por ende, yo no creo que sea ético que Homero González tenga cercanía alguna con ningún candidato presidencial. Tú acabas de señalar, Homero, que ahora mismo la circunstancia política y sanitaria que vive el país, pues obliga a los candidatos a hacer fumigación, a acercarse a una ración alimenticia. ¿Qué otra forma tú tienes de tener contacto con tu militancia, con tus posibles votantes, principalmente en una circunscripción tan difícil como la tuya, donde es una circunscripción que está básicamente formada de clase media alta, y si se pudiéramos decir que la clase media baja, pobre, es muy poco, aunque hay varios barrios que bordean prácticamente todos estos ensanches y zonas residenciales. ¿Cómo tú estás teniendo ese contacto, ese cara a cara, ese tú a tú con la gente, sabiendo que para llegar a diputado en la circunscripción donde tú estás, creo que mínimo tiene que sacar algunos 7,000 votos? Mira, pues fácil. Simplemente es aprender a pichar abajo y pichar arriba. ¿Verdad que sí? O sea, no reposar todo de un lado. Creo que sí hay que salir, creo que sí hay que dar ese gesto humano,
pero por igual el tema de las propuestas, fíjate cómo estamos aquí conectados. Fíjate cómo un sinnúmero de ciudadanos que ahora mismo, esta noche, están escuchando nuestro mensaje. Y esto es parte. Qué bueno, qué bueno. Se perdió un poco. Homero, para entrar ya de lleno al ámbito político, ¿qué no te gustó de la encuesta Mark Pence? Bueno, realmente me chocó, y tengo que decirlo, como meses atrás el, el mismo encargado, presidente, ¿verdad? Don Bernardo, estaba descalificando el uso de las encuestas telefónicas. Pero lo que más me preocupa es el tema de las llamadas. ¿Por qué? Porque aquí todavía considero yo que vivimos todavía en los aires de dictadura y ese temor. Entonces, y seguimiento y la intervención telefónica y todo eso. Entonces, cuando una compañía encuestadora, tú la llamas, la primera pregunta que se va a hacer es ¿cómo obtuvo mi teléfono? Si es empleado estatal, pues difícilmente dé una respuesta diferente que no responda en beneficio del Estado. Si no lo es por igual y entiende que hay algún mecanismo de que le están siguiendo o algo así, pues bueno, para mí creo que faltó cierta delicadeza. No le doy la veracidad necesaria. Pero también entiendo que las encuestadoras en momentos de elecciones han pasado a convertirse en una de las principales herramientas fraudulentas de las cuales se hacen manejar muchos políticos para cambiar la intención, la voluntad o la percepción del ciudadano. Por eso es que vemos tantos números diferentes. Tú te pones a ver, pueden salir en una semana 5 encuestas y ninguna te llevan el mismo patrón. Muchas veces te salen números que tú dices, pero ¿de dónde salieron? Y eso sí tiene que ser regulado, pero no regulado por ley. Regulado por ley y hacerlo, cumplir y crear justamente régimen de consecuencias ante el incumplimiento de esto. Bueno, yo sé que tú no estás... Adelante, Luis. Adelante. La candidata vicepresidencial, Sergio Elena de Seliman, cuestionó a la Junta Central Electoral respecto de la entrega del padrón y los números de teléfonos con los cuales se hizo la encuesta Penanchoe. Y el presidente de la Junta Central Electoral respondió, dijo que esa información no había sido entregada, como si había dicho el representante de la encuestadora. No sé, Homero, correcto, si lo pudiste. ¿Qué opinión merece esa situación? Sencillo, que alguien de los tres está mintiendo. Alguien de los tres, es más, no, alguien de los dos está mintiendo, porque nuestra candidata vicepresidencial, simplemente hizo la observación. Quien presentó la encuesta dice que la información fue cedida por la Junta, y la Junta dice que no ha cedido información alguna. Pues bueno, alguien está mintiendo, ¿verdad? Pero yo no recuerdo, señores, y aclárenme esto. Cuando uno va a sacar la cédula, uno da su número de teléfono de casa y celular, y yo de verdad no recuerdo. Bueno, ¿ustedes recuerdan? ¿Ustedes dan su número de teléfono? Sí, me parece... Hay que ver la base de datos con la cual se cruza la Junta y si verdaderamente ellos tienen un padrón con ese tipo de información. Lo digo porque uno ofrece unos datos y yo no sé cuáles puede adicionar la Junta después que cierra tu conversación y tu expediente, porque efectivamente yo no recuerdo que me hayan pedido mi número celular ni mi número de casa cuando fui a renovar mi cédula. Por lo tanto, aquí hay un tema que yo creo que es bueno que se explique. Ahora, nada impide... Fíjate un punto, Junior, que tú acabas de decir. La Junta por igual pudo haber dicho que en la base de datos de ellos no reposa información alguna de tener acceso a números telefónicos de los ciudadanos. Claro, yo creo que sí. Otra cosa es que hay, señores, más de una empresa dedicada a colectar los datos personales pues claro, de los ciudadanos, que se venden y se compran.
de alguna manera, esta compañía accedió, y no creo que gratuita, a una base de datos para tener información, ¿eh? Y poder conectar con los ciudadanos. O están las compañías telefónicas que antes publicaban una famosa guía, ¿verdad? Donde aparecían, pero que ya eso no famosas circula, que yo páginas blancas y sepa. amarillas, ¿verdad? Las páginas amarillas. Eran de acceso público. Claro. Entonces, no sé, ciertamente que el método podrá ser lo efectivo que usted quiera, pero es cuestionable. Y es cuestionable por eso, porque decía uno de ustedes que imagínate que marquen a la casa de una persona que tenga un primo trabajando en el gobierno, sin La saber quién psicosis le le está dice, llamando. y oye una cosa, la psicosis le dice, en primer lugar, lo primero que piensan es, ya nos están dando seguimiento Claro, para ver si realmente estamos con el Estado. Y tú lo que haces, es que te montes en el tren. No, espérate, sí, yo voy a votar por el candidato que usted me está diciendo. Porque en realidad es una encuesta de momento, no es la urna, Claro, un voto secreto. cuestionamos ese método, pero también hay encuestas que hacen el ridículo con unos números que dan y una muestra que aunque sean tomadas presencialmente, señores, no es posible que en una semana 5 encuestas den números diametralmente opuestos todas. Es justamente lo que estamos diciendo, pero si nos vamos entonces, si pasamos el tema de las encuestas y nos vamos al día de la votación, pues no te miento, me tiene altamente preocupado el posible alto nivel de abstención que pueda volver a repetirse. ¿Y por qué decimos, si tenemos una población votante de 7.400.000 personas, le ponemos 7,5 millones, con tan solo un 50% de abstención, estamos hablando que pudiese ir una cantidad de 3.750.000, ¿verdad? Pero paralelamente el Estado, en este estado de emergencia, ha llevado la tarjeta de solidaridad a 1,5 millones. Y si a eso le sumamos los 800.000 empleados públicos directos del Estado, estamos hablando de 2.3. Estamos hablando de 2.300.000 personas versus, si la abstención llega a un 50%, existirá una población votante de 3.750.000. Yo creo que lo que tú acabas de analizar, Homero, tiene mucho sentido y de ahí creo que la queja de la oposición, tal vez de no pues prorrogar este estado de excepción, ya que ha habido denuncias de que se están entregando prebendas y canastas, comida y artículos después del horario de toque de queda, y según mi percepción y lo que tú acabas de decir ahora mismo, esto ha estado favoreciendo al candidato oficialista, según también las encuestas que hemos visto, que los números le han favorecido. Y mira, y para mí el gobierno en cuanto a estrategia se ha manejado de manera espectacular. En cuanto a estrategia. Y fíjate algo, hacer que el candidato de la oposición, Luis Abinader, baje al terreno de Gonzalo fue muy inteligente. Porque es que el candidato Abinader no estaría compitiendo en la parte operacional con Gonzalo. Estaría compitiendo de tú a tú con la fortaleza de un gobierno personificado en la figura de Gonzalo Castillo. Y aunque no se ha tomado en cuenta, en este último año, en menos de un año, los partidos políticos han hecho gasto para 6 procesos electorales en menos de un año. Si comenzamos en octubre con las internas del PLD y el PRM, ese fue el primer proceso, ¿verdad? Entendemos que el segundo proceso fue el intento fallido municipal en febrero. Se extendió para marzo, ya van 3. Quedó mayo y los partidos siguieron con su campaña de trabajo y de publicidad, ¿verdad? Para que en mayo, fruto de la pandemia, fuese traspasado para el 5 de julio. Es el 5º proceso. Y si existe una segunda vuelta, entonces en menos de un año, los partidos habrán llevado gastos
para 6 procesos electorales. Y eso sí ahoga económicamente a todos los partidos de la oposición, porque tan solo uno cuenta con el respaldo estatal. Homero, nos quedan unos minutos y me gustaría, en los minutos que nos quedan, yo sé que tú eres un candidato de propuesta y lamentablemente a nivel presidencial ha faltado debate. Vemos que la Cámara Americana de Comercio realizó un debate con ausencia de uno de los candidatos. Ahora se van a hacer otros debates y creo que el candidato oficialista anunció que iba a estar. ¿Piensas tú que debemos cambiar un poco el proselitismo político, la caravana y de suscribirnos más a la propuesta, a convencer al votante a través de debate, de análisis, de opinión? Pues claro, y esto es sencillo, los tiempos cambiaron. Y aquel candidato presidencial que no quiera debatir o que no se sienta en sus aguas para poder debatir, no tiene capacidad de gobernar. Bueno, vamos a agradecerle, señores. Si todos tienen otra pregunta para Homero González, que es candidato a diputado del Partido Reformista por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, haber estado con nosotros, caramba, y siempre muy puntual y te considero uno de los políticos. Pero, Homero, antes de que te vayas, ¿tú crees que va a haber elecciones 26 de julio? Vamos a ver lo que resulta de esta apertura. Yo tengo una hipótesis, la cual mantengo. Un estado de pánico se puede promover y se puede estar cocinando, o para atrasar y postergar nuevamente las próximas elecciones del 5 de julio, o para postergar unas siguientes elecciones de una segunda vuelta. ¿Para qué? Para que el candidato del Estado siga tomando cuerpo. Bueno, Homero, gracias por haber estado con nosotros. Conversamos con Homero González, candidato a diputado del Partido Reformista. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, Luis Soto y un servidor, Giovanni Almonte. Les deseamos feliz fin de semana, señores, y que las madres las pasen bien. El lunes nos volvemos a ver aquí en este su espacio, Cerrando la Noche.